para que los hermanos se conecten para tocar este tema interesante, un tema largo, bastante largo, ya que hay mucha información. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche del Señor, noche maravillosa que el gran Dios de Israel le da a los hombres, malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero, yo soy el vil pecador de todos. Bien, espero que los hermanitos se conecten para tocar este tema. Vamos a tocar los propósitos negativos y los propósitos positivos. Propósitos negativos y los propósitos positivos de este tema. El don de lengua presentado a mi hermano Gaby. Dios te bendiga, Ángel. Dios te bendiga, Raquel. Elizabeth, Dios te bendiga. Gracias por unirte a la página. Vas a ver la dinámica de esta página. Vas a ver que aquí se habla pura escritura, obviamente. Como tú puedes ver en las otras páginas, pues yo hablo mucho de Torah y Mishnah y Midrash. Pues para ganarme los de la ley. Pero obviamente estamos en la gracia. Estamos en la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí hay dos tipos de lengua. Dos tipos de lenguas. Vamos a empezar por 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, para que vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Humana es una cosa, angélicas es otra. Aunque yo tengo versículos que cuando los ángeles venían, hablaban en hebreo y hablaban, en ese caso que es en Lucas capítulo 1, que hablaban griego. Pero esas lenguas humanas y las lenguas angelicales son dos cosas. Pero no hay ningún ejemplo de que los ángeles hablaron angelicalmente con los hombres y que los hombres hablaron angelicalmente con los ángeles o con Dios. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento. Ese es primero. Bien. Vamos a lo duro. Vamos. Ok. Cuando Pablo dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice que las lenguas cesarán. Vamos, porque hay muchas personas que dicen que en este tiempo las lenguas cesaron. Lo que pasa es que no saben la exégesis de ese versículo. Capítulo 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí lo importante es cuando dice y la ciencia acabará. La ciencia ha acabado, la ciencia no ha acabado. Entonces, pero lo demás arriba, las profecías no se van a acabar y las lenguas no se acabaron. ¿Me entiendes? Para que las lenguas se acaben, para que la profecía se acabe, se tiene que acabar la ciencia. ¿Y cuándo va a pasar eso? Primeramente, cuando se acaben las lenguas aquí, las profecías, que la iglesia sea raptada. Y voy a buscar otra vez ese, ya que ahí tendría que hablar yo de, a buscarlo rápido. Ahí tendría yo que hablar de la última semana de Daniel para enseñar completamente cuando ese versículo se va a cumplir, porque hay muchas personas que dicen no, que eso fue ahora. Eso no es ahora, porque si la ciencia no se ha acabado, las lenguas y las profecías no se pueden haber acabado, y eso va a pasar aquí, como siempre lo he enseñado. Aquí está la iglesia, la semana de 69 de Daniel, esta es la 70, porque está el premilenialismo dispensional, el que nosotros creemos, como yo enseñé, y el premilenialismo histórico, que esto es que supuestamente pues vamos a pasar por la gran tribulación, pero yo siempre he enseñado que es este, aunque está este también, por milenialismo. Dice que la iglesia va a tener la tribulación después del milenio, y después del milenio va a venir y que el Mesías, en su segunda venida, como está en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y este es que estamos en el milenio, ahora y después del milenio vendrá la eternidad. Esto no tiene base bíblica. Bien, Shabbat Shalom. Oye, te voy a... Será mi inter, pero se traba el video.
Raúl, Dios te bendiga mucho. Pregunta que le hago. Guadalupe, Dios te bendiga mucho. Saludos a esa gente de Costa Rica. Pregunta que hago. ¿Se está viendo bien el video? Ya que Raquel no se ve bien. ¿Me podrían escribir si se ve bien el video? Para seguir. Por favor. Para explicar. Este es un tema bastante largo. Mira todo lo que yo tengo para... Es más, mira, yo tengo... Es que tengo que cortarlo. Mira, yo tengo todo esto para explicar. ¿Se oye bien, Orlando? Sí, se oye. Mira, yo tengo todo esto para explicarle ese don de lenguas. Pero me voy a basar nada más en este. Es que es mucha información y los puedo tener. Y los puedo tener horas. Y no quiero. Mira, lo negativo del don de lenguas y lo positivo del don de lenguas. También hay un versículo como este. Mira este. Donde está, el apóstol tenía el don de hablar lenguas. 1 Corintios 14, 18. Pero no pudo entender el idioma liacónico de la gente de Listra. ¿Sabes? Todo eso yo lo tengo. Se oye bien, perfecto. Se está viendo bien, hermano. Lionel, Dios te bendiga. Orlando, pana mío. Saludos a esa gente de New Jersey. Isabel, Dios te bendiga mucho. Bien, vamos allá. Pues ese es 1 Corintios 13, 8. ¿Cuándo se va a acabar todo? Porque aquí todavía va a haber ciencia. Aquí todavía va a haber ciencia. De aquí para acá no va a haber ciencia, obviamente, el juicio final. De aquí para acá no va a haber ciencia, pero aquí va a haber ciencia todavía. Eso es cuando... Aquí estamos nosotros. Va a llegar el arrebatamiento, como le he explicado. Jesús de Nazaret mismo va a tocar las trompetas y seremos arrebatados al cielo. Esta va a ser la gran tribulación, 3 años y medio, como está la última semana de Daniel, como le he explicado, que he dado las fechas y todo cuando ha pasado. Y la segunda venida aquí de Cristo. Bien. Ese versículo lo usan muchas personas para decir que el don de lenguas en este tiempo no existe. Y eso es completamente erróneo. Eso es completamente erróneo porque la ciencia tiene que pasar. Todo tiene que pasar, las profecías, ¿sabes? Tú me estás diciendo a mí que ahora mismo Dios no puede dar una profecía. Ok. Voy a explicar eso. Muchas personas dicen que los profetas fueron hasta Juan. Que no hay profecía. Pero cuando tú vas a Hechos capítulo 21, versículo 8, tú ves a las hijas de Felipe profetizando. Hay una diferencia bien grande entre una profecía que va a pasar algo en un futuro a un profeta que escribe, que tienes que meter en el canon. Eso sí que no. ¿Por qué? Porque ya está el fundamento, como dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Eso no se puede hacer. Pero que venga una persona, traiga una profecía a la iglesia, sí. Sí, ese profeta sí. Es un profeta, prácticamente es profecía. Apóstoles, ya yo le he explicado 1000 veces que no hay. Bien. Vamos a Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Mira lo que dice. Un tema muy importante para un cristiano, el hablar lenguas. El Espíritu Santo que te hace hablar en otra lengua y con profecía. Amén. ¿Sí? Y yo voy a explicar, mira. Si hablase alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿ves? Los profetas. ¿Cómo tú vas a decirme a mí? ¿Cómo tú vas a decirme a mí que los profetas fueron hasta Juan cuando Pablo obviamente fue después de Juan el Bautista? Y dice que aquí hay profetas. Aquí hay profetas. No es lo mismo un profeta que escribe a un profeta que dice una profecía después, que va a pasar en la iglesia. Eso no es que no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es lo que pasa, que a veces la gente tiene que entender mal la hermenéutica. Y cuando tú ves esto, pues te enseña que sí hay profetas. Bien. ¿Y qué te está diciendo Pablo? Que si no hay un intérprete, calle. Calle. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser un orden. Es que mucha información. Mire, vamos a Hechos capítulo 2 porque están las lenguas humanas y están las lenguas angelicales. Pero cuando los ángeles bajaban, hablaban en hebreo, hablaban en griego. No hablaban en sus lenguas. Y eso prácticamente es un misterio porque del Nuevo Testamento, los 7.956 versículos del Nuevo Testamento, no hay un evento que un ángel está hablando angelicalmente con un hombre hablando angelicalmente con un ángel.
Pregunto, o sea que si hay lenguas tiene que haber interpretación, hermano. Sí, si estás en la iglesia. Si tú estás en tu casa y tú pegas a hablar lengua, pues tú te estás edificando con Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está evitando es que peguen a hablar todo el mundo lengua y es un revolú. Porque ese don lo controlas tú. Ese don lo controlas tú, mira. Vamos otra vez. Ese don lo controlas tú. Cuando yo hablaba lengua, yo controlaba ese don, mira. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si tú pegas a hablar lengua a todo el mundo a lo loco, tú estás confundiendo. ¿A quién yo voy a escuchar? A esta persona pega a hablar lengua. Esta persona pega a hablar lengua. Esta persona pega a hablar lengua. ¿A quién tú vas a escuchar? Por eso, los espíritus de los profetas y de los que hablan lenguas los controlan las personas. Bien. Tema muy. Hechos 2. Un tema que tengo que avanzar. Por eso es que este tema es para estar. Puedo estar 2 horas. Y obviamente no los voy a tener aquí 2 horas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, ¿qué pasó? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Obviamente hablaban arameo, griego, pueden hablar hasta latín. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. O sea, estas personas están hablando lenguas humanas. ¿Por qué? Porque un ejemplo, yo esté en Corea del Sur y pega a esta persona a hablar lengua y pega a hablar en español. Yo lo voy a entender. Mira, ese hombre está hablando español. Pero tiene que glorificar a Dios. Tiene que glorificar a Dios. Porque hay lenguas también satánicas. ¿Por qué? Moisés, Dios te bendiga. ¿Sabes por qué hay lenguas satánicas? Porque los paleros y los babalaos hablan lenguas. Y yo soy testigo de eso. Obviamente no fui para la casa del palero ni nada. Pero ellos pegan a hablar lengua. Yo tengo, obviamente, no una amistad que yo patrocino lo que ellas dicen, pero son mis panas. Y yo los escuché hablar lengua. Obviamente esa gente no puede estar alabando a Dios. ¿Me entiendes? Cuando uno habla lengua, tiene que glorificar a Dios. Por eso es que hace falta el intérprete. Porque cuando un intérprete está escuchando, hablando lenguas, y esa persona pega a hablar lenguas, y tú interpretas, ese hombre está prácticamente blasfemando el nombre del gran Dios de Israel, ese hombre está endemoniado. Sí, estaba hablando idiomas, no lenguas, exacto, lenguas humanas. Están las lenguas humanas y lenguas angelicales. Son 2 diferentes. Vuelvo y digo, del Nuevo Testamento no hay un... Nene, mañana voy para File a visitarte. ¿Ok? Del Nuevo Testamento no hay un evento, un solo evento. No hay que un ángel haya hablado con un hombre o un hombre haya hablado con un ángel o que ese hombre haya hablado angelicalmente con Dios, porque los ángeles obviamente se comunican con Dios. O sea, ¿qué te puede decir eso? Que Dios, eso es, tú puedes interpretar que Dios puede tener su propio lenguaje. Porque obviamente cuando empezó el ser humano, Adán no podía hablar hebreo. Inclusive Abraham hablaba arcadio, no hablaba hebreo. Eso siguió un proceso, hasta que salió el paleo hebreo, y después salió el hebreo masorético, y hasta que tenemos de hoy, igual que el arameo. La gente dice, y perdonando que tome este tiempo, la gente dice, pero ¿cuántos idiomas hablaba el maestro? Bueno, si el maestro se crió en Galilea, nació en Belén, se crió en Galilea, déjame buscarlo, para el beneficio de las personas. Para el beneficio de las personas. Si el maestro nació en Belén, por eso es que es... Ok. Ahora aquí. Vamos aquí. El maestro nació aquí, en la ciudad del gran rey. Pero se crió aquí en Galilea, en Nazaret. Por eso es que es el Galileo, el Nazareno. Por eso es que él nació en Belén. El carpintero de Belén. ¿Dónde quedaba eso? ¿Dónde quedaba esto? Prácticamente al lado de Mesopotamia. Aquí Siria, el siriaco. ¿Qué pasa? Cuando está el siriaco aquí, el siriaco antiguo, ellos pegaron a adoptar, después del cautiverio, ellos pegaron a adoptar el arameo. El maestro hablaba arameo, lengua natal.
Hablaba hebreo cuando cogió el libro de rollo de Isaías, que dijo, yo soy el que está en Isaías capítulo 60. Yo soy la promesa de este pueblo y por poco lo matan. Y sabía griego porque habló con Pilato. Como siempre he dicho, un país conquistado, o sea, un país que conquista no habla el idioma del conquistado, sino el conquistado habla del país que conquista. Y cuando habló con Pilato, él tenía que hablar griego. Por eso es que el carpintero de Belén, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Dios, en la tierra, hablaba 3 idiomas. Nació en Belén, se crió en Galilea, y todo esto aquí era Siria, Mesopotamia para acá, que está aquí, ¿dónde a ver si lo consigo más acá? No, están los otros mapas. Cuando yo termine el estudio lo voy a enseñar, porque para acá está Mesopotamia, que era Irak, que yo le enseñé el río Tigris, que por aquí que te podía estar el huerto del Edén y todo, por lo que dice de los ríos que salen. Y todo eso, pues usted va poco a poco entendiendo lo que dice Ángel, porque Ángel es un historiador, ¿no? A ver, como las personas saben que alguien habla en lenguas para glorificar o hablar en contra de Dios y no hay nadie para interpretar. En toda iglesia que he oído, no he conocido en toda mi vida a nadie que interprete, aunque hay muchos que conozco que creen que saben que es algo bueno, pero nunca nadie me lo ha interpretado. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé el don de interpretación de lenguas, porque yo le voy a decir una cosa. Escucha esto. Baruch atah Hashem Adonai, Yahweh Tesbeot, Baú Shema Adonai. Yo hablé lengua ahí. Yo no hablé lengua ahí, yo hablé hebreo. Ha Malajim, Baruch, Yishbea Yisrael. Yo no hablé lengua, yo hablé hebreo. Entonces las personas aprenden un poco de eso y pegan a decirlo en la iglesia, porque yo lo he oído. Este hombre está hablando hebreo, pero ¿sabes? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se supone que tú hables corrido, mijo. Una conversación. ¿Sabes? Ellos aprenden eso. ¿Para qué? Para que los hombres lo vean. Ellos mismos se engañan. Y eso pasa. Eso pasa. Mira, vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17. Ah, y otra cosa. Y las lenguas extrañas. Lenguas humanas y lenguas angelicales. Yo voy a entrar un poquito más en detalle. Porque prácticamente eso de extrañas significa, ahí está el término en griego que prácticamente es otras lenguas. Es como, un ejemplo, para mí el chino es un idioma extraño, el lenguaje extraña. O sea, es que yo voy a buscar bien el término griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo ni en arameo. No se dejen engañar ahora por personas que dicen, no, que eso fue en hebreo. Mentira. Mentira. Marcos 16, 17. Marcos. Que yo dije que el Evangelio según San Marcos representa al maestro. ¿Se acuerdan? El Evangelio según San Marcos. ¿Cómo representa al maestro? ¿No se acuerdan? Acuérdense que estaba el Evangelio de Mateo, que lo tiene como ¿quién? El Evangelio de Mateo. ¿Cómo tiene el maestro? ¿Cuál es su definición? El Evangelio de Mateo lo tiene como rey. El Evangelio de Marcos lo tiene como siervo. O sea, el Evangelio de Mateo lo tiene como el león. El Evangelio de Marcos lo tiene como el buey, el siervo. El Evangelio de Lucas lo tiene como el hombre. Y el Evangelio de Juan lo tiene como el águila. O sea, rey, siervo, hombre, divinidad. Todo eso, ¿cómo lo comparé con los 4 seres vivientes? Hay muchos que solo dicen cantas a la valla, qué sé yo no sé. Corintios 14:1 sí, explica mejor profetizar que hablar lenguas. Isaías 28:11. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscarlo ya mismo. Ok. Vamos a buscarlo ya mismo. Por ahí te puedes ver que es mucha información. Mucha información. Ok. Un momento, por favor.
pueden seguir haciendo preguntas, lo que consigo, que es mucha información y esta libreta está llena. Esta libreta está llena. Ay, Cristo, no, te perdiste. Mira, ok. Marcos 16:17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es una señal. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Porque también te voy a explicar que todos los creyentes no tienen todos los dones, son diferentes. Te voy a traer los textos. ¿Qué significa esto? No significa que cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú aceptas al Señor, cuando la sangre del Cordero te limpia, ahí tú estás sellado por el Espíritu Santo. Los dones vienen después, pero hay personas que, como Pablo, que yo tengo aquí el ejemplo, que puso las manos, recibieron el perdón de Dios y recibieron el Espíritu Santo a la vez. Pero son casos apartes. Ok, vamos a Isaías 28:11. Isaías 28:11. Contestamos todo tipo de preguntas. Isaías, profeta Yeshayahu. Ok. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Lengua de tartamudos y extraña lengua, a los cuales él le dijo, este es reposo, da reposo al cansado, este es refrigerio, mas no quisieron oír. Prácticamente ahí lo que está el maestro hablando es como que no la están haciendo caso, porque cuando tú tienes que leer del 8 al 13, por eso es que la palabra te lo está diciendo. Y también hay que ver el número 2. Aquí Jehová tiene uno fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de agua inundan con fuerza de arriba y tierra. También esto puede también interpretarse porque el maestro hablaría en parábolas. También ese es otro tema también un poco más allá. Vamos a Hechos 19:6. Hechos 19:6. Hechos 19:6, ok. Dice, y habiéndole impuesto, mira esto. Gaby, pero en Hechos cuando estaban unánimes cayó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, sí, lenguas humanas. Hay una cosa, lengua humana, lenguas angelicales. Lenguas humanas, o sea, otros tipos de idiomas. Y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Pablo le impuso las manos. Vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban también. Ese es otro ejemplo. Cuando tú puedes recibir el Espíritu Santo y puedes empezar a hablar lenguas. Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Ok, 1 Corintios 14, 39 y 40. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo tiene que ser decentemente y con orden. Cuando tú ves una congregación hablando y todo el mundo hablando lenguas, eso no es orden. Por eso es que Pablo te lo está diciendo. ¿Y por qué se lo está diciendo a Corintios? A esta iglesia. Esta iglesia tiene un desorden. Esta iglesia tiene un desorden al extremo. Deja buscarlo. Al extremo, porque mira lo que estaba pasando. 1 Corintios capítulo 5. Mira, tenía un desorden. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hijo se había casado con la mujer de su padre, estaba fornicando con ella. Póngase a ver el desorden que había en esta iglesia. Y Pablo está diciendo, tiene que ser todo en orden porque tenían un desorden. ¿Ok? 1 Corintios 18. 19. 14, 18, 19. ¿Ok? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Sí, cómo no. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo te lo está diciendo. Yo prefiero hablar 5 palabras de mi entendimiento
que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, controla el don de lenguas, contrólalo. Ok, para beneficio de Elizabeth, Corintios 13:1, ahí te está diciendo los dos tipos de lengua que hay. Lenguas humanas, lenguas angelicales. Vuelvo y digo, no hay ningún registro en el Nuevo Testamento que hayan hablado lenguas angelicales. Corintios 14, 27 y 28. Hechos 2, 1 y 4. Marcos 16, 17. Hechos 19, 6. A ese vamos. Primera de Corintios 14, 39 y 40. Primera de Corintios 14, 18 y 19. Y ahí me quedé. Todavía no he tocado todavía el estudio. Te digo que esto es largo. Todavía no he tocado el estudio. Vamos a Hechos 19, 6. 19, 6. Una maquinita aquí. 19, 6. Y habiéndole impuesto... Ah, sí, yo toqué ese ya. Sí, yo toqué ese. Ves que le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo ahí. Hechos 10:44. Ya que estamos en Hechos, vamos a Hechos. Hechos 10:44. 10:44. Pero en la iglesia prefiero hablar 5. Correcto. Nancy, Dios te bendiga mucho. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión. Y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los mismos que los gálatas, que se iban, los judaizantes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles, o sea, sobre nosotros, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, que imagino que estas lenguas, obviamente estas personas lo estaban entendiendo. Otro idioma, el griego, arameo, hebreo. O sea, los que estaban ahí de la circuncisión, o sea, podía ser los fariseos, o fieles a la circuncisión deben ser los fariseos. Escucharon a estas personas hablar y se maravillaban. Se maravillaban. Vamos a un dato. Debido a las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla misterios. Ok. Esto fue lo que me preguntó Dominic. Debido a la frase en otras lenguas de Hechos capítulo 2 versículo 4, esta es una traducción de la palabra griega heteros. Heteros, que significa otra de clase diferente. Por eso cuando tú eres el maestro, hablaba en hebreo, eso es así. Arameo, hebreo y griego. Heteros, que significa otra clase diferente. Por eso cuando tú eres heterosexual es que te gusta otra clase diferente de tu sexo, o sea, el sexo opuesto. Prácticamente lo que se está diciendo eso. Ok. Negativo. El propósito de las lenguas no era para la edificación de la iglesia, o sea, para ti. 1 Corintios 14:4, 19. No era tampoco para la edificación personal. Alguien puede objetar diciendo, no dice Pablo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ciertamente lo dice. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Si las lenguas son para edificación personal y el templo estaba lleno de gente que hablaba en lenguas, como el contexto claramente indica, 14:23, ¿cómo explicamos entonces que aparte de la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, 14 y 18, este grupo de Corintios era la iglesia más carnal y confundida de toda la Biblia? Ahí pueden ver lo que yo dije. La iglesia de Corintios era bien confundida. El don de lenguas no era para demostrar el bautismo del Espíritu Santo. Este concepto erróneo aparece totalmente refutado. O sea, no porque la persona no hable lengua no significa que no tenga el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Citas bíblicas. 1 Corintios 12:13. Romanos 6:3 y 4. Colosenses 2:9 al 12. Efesios 4:5. Gálatas 3:27 y 28. Esos versículos clave te está diciendo a ti que no porque una persona no hable lenguas no significa que no tenga el Espíritu Santo. No. Eso es un don. Eso es un don. Eso es un don. Vamos a ver los otros puntos que tengo aquí.
Ok. Ok. Está bien. Está bien. Positivo. El don positivo es para validar la autoridad de los apóstoles y de los primeros cristianos. Era para validar. ¿Ok? Vuelvo y digo. ¿Dónde es que está lo que yo digo? ¿Dónde es que está que yo digo? ¿Ok? Que son muchos. Yo quiero darle lo más importante a ustedes. Lo más importante a ustedes. Yo quiero darle la información más importante a ustedes. Ok. Mira para qué también era. Para enseñarnos las verdades antes de la terminación del canon. Cuando Pablo escribió Primera de Corintios 14, solo existían 3 libros del Nuevo Testamento, Santiago y Primera y Segunda de Tesalonicenses. No se disponía de un testimonio escrito en relación con asuntos importantes. Ahí lo puede ver. Ahí lo puede ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? 1 Corintios 14:2. Lo buscamos ahora. Lo buscamos ahora. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Prácticamente le resumí esto porque es que es mucho. Le resumí esto. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta los dones. Es que esto es un tema bien complicado. Bien complicado. Prácticamente lo que te está diciendo Pablo es. Primero, que está el don de lenguas. Está el don de lenguas, el de hablar lenguas, o sea, de otras lenguas. Está el angelical. Son dos. Vuelvo y digo, en el Nuevo Testamento no hay un ejemplo. No hay un ejemplo que diga que se hablaron lenguas angelicales. No hay ninguno. No hay ninguno. Pero hay muchos ejemplos de que pues se hablaron lenguas que otras personas conocían. Gaby, cuando yo puedo tener la certeza de que he recibido el Espíritu Santo, como cuando tú te arrepientes de corazón, tú sientes el perdón, tú sientes como paz. O sea, es que se siente la paz, se siente el gozo, se siente la paz, se siente el gozo. Es que tú lo sientes, ya tú no ves las cosas de otra forma, o sea, tú ves las cosas de otra forma, tú ves las cosas de otra forma. Ya obviamente, si tienes el Espíritu Santo y estás bien, ya no bebes, ya no fumas, ya no haces lo que hacías antes. ¿Y qué hace eso? Buscar de la palabra. Te sientes libre. Está muy bueno el tema, Gaby. Yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua, como lo dijo Pablo. Pablo lo dijo ahí, yo di la cita bíblica. Y eso lo dice Pablo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú sientes paz. Sientes mucha paz, sientes mucho gozo. Te sientes libre. Deseas siempre estar buscando de la palabra. Siempre quieres aprender más. Quieres agradar a Dios. Obviamente yo estuve en el mundo. Obviamente yo siempre he sido bien respetuoso con el Dios de Israel en cierto término, porque si tú haces cosas que no a Dios no le agrada, pues no estás respetándolo. Pero obviamente pues no me metí ahí en ese sentido de para no quemarme. Para no quemarme. Pero, pues obviamente tú no estás haciendo las cosas bien. Pero cuando tú aceptas a Jesús de Nazaret como tu exclusivo y único Salvador, como Él, el Dios hecho carne, lo aceptas, llega a tu corazón, Él llega a tu corazón. Tú sientes esa paz, tú dices, esta paz yo no la siento. Una paz que, mira, la posición social no te da, una paz que el dinero no te da, una paz que las amistades no te dan. Eso es lo que tú sientes.
¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? A ver si lo tengo aquí para decírtelo aquí mismo. Frutos del Espíritu Santo. Eso está en Corintios. Eso está en Corintios. O sea, tú sientes una paz brutal, una paz hermosa. Dones espirituales. No, eso está en Gálatas. En Gálatas, perdón. Eso está en Gálatas. Corintios están los dones. Hazlo aquí. Yo estoy de adelante para atrás, delante para atrás, delante para atrás. Déjame. En Gálatas. Ok. Mas los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. También en el 19, 20, 21 te dice cuáles son las obras de la carne. Mi hermano, en Hebreos 6, 4, 5 habla de los que aceptaron a Dios y después se alejaron o recayeron. Es imposible que vuelvan. Todos vuelven. Yo caí, yo volví. Yo caí, yo volví. Y puedo volver a caer, nadie sabe, obviamente no, o sea, yo estoy buscando a Dios. Pero yo caí, volví. ¿Sabes? Eso es como una relación bien personal con Dios. Por eso es que el calvinismo conmigo no va. El calvinismo dice que cuando tú eres salvo siempre, no. Porque yo toda mi vida prácticamente he estado en la iglesia y yo me aparté. Yo predicaba, yo enseñaba. Yo sentía el Espíritu Santo, yo hablaba lenguas, yo danzaba y me aparté. Y si me hubiera muerto en ese entonces, yo me hubiera ido al mismo infierno, porque es que yo no puedo predicar otra cosa que no está en la Biblia. Pero por eso es que Dios siempre mantiene lámpara encendida, si tú haces las cosas bien y si no blasfemas al Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón hoy ni jamás. Cuando Jesucristo habita en ti, todo es transformado. Él cambia las vidas y perdona nuestros pecados, amén. Como dice Primera de Juan 2:1. Léalo, por favor, nada, buscarlo entonces. Hebreos. Okay. Hebreos es una epístola que yo siempre he explicado, que por Hebreos capítulo 4, versículo 2, es bien confuso que Pablo lo haya escrito, porque Pablo tuvo una experiencia personal con el Maestro. Una experiencia personal con el Maestro. No como dice el autor que la tuvo. 4:6:4, ok. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, y el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, 6. Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Pues los que se les anunciaron las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Obviamente tú le anuncias las buenas nuevas a una persona y no va a entrar. ¿Por qué? Porque es desobediente. Ahí no hay doctrina calvinista ahí. No hay doctrina calvinista aquí. No. Aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Prácticamente le está hablando. Otro lugar digo así, el séptimo día. Prácticamente le está hablando. Aquí no hay doctrina calvinista. No hay doctrina calvinista. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 te dice a ti que si tú pecas, abogado tienes para con el Padre, a Cristo el justo. Obviamente no es que tú vas a pecar así deliberadamente. Mira, Primera de Juan 2:1. Porque si te vas al 8, Primera de Juan 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, obviamente nosotros estamos en un cuerpo que siempre está dispuesto a pecar, está ahí para pecar. Pero obviamente no son pecados así de adulterio, fornicación, pecados que tú sabes que están mal. Pero el 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tú aplicas la hermenéutica. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Una persona que está en el medio. El Padre, el Hijo y el ser humano. Ahí está el mediador. Una persona se arrepiente, Padre, yo morí por él, el sacrificio mío es perfecto, el sacrificio mío es perpetuo. Dale el perdón. Dale el perdón. Ok, déjame ver. Es capítulo 6. Bueno, entendí 4. Ok. 6, 4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra. Esto es calvinismo. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando tú lees ese, vamos a leer más arriba. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué te está diciendo aquí el primer versículo? No echando para atrás otra vez, ir para la ley. De la doctrina de bautismos, de la inmersión de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es imposible de los que una vez fueron eliminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. O sea, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Prácticamente aquí el autor lo que te está diciendo es que es imposible para él creer. Mi hermano se escucha con eco. Espérate. Y ahora, ¿me escucha bien? ¿Me escuchas bien ahora? Ese capítulo habla de los judíos que habían creído en Jesús y que después se regresaban a judaizar. Perfecto. Eso mismo. Eso mismo. Con lo que estaba diciendo, pues tienes que leer el capítulo 1. O irte al 5 al 11, que es apostasía. Es una apostasía. ¿Por qué? Porque esto aquí es que lo saca la doctrina de los calvinistas. No, que si ya yo recibí el Espíritu Santo, pues yo no puedo echar para atrás. No. Que es imposible para alguien que aceptó al maestro, recibió los dones espirituales, volver al judaísmo. Es imposible, eso es lo que te está queriendo decir el maestro, aquí, el autor de los Hebreos. Que es imposible para él, que él no lo puede creer. ¿Entiendes? Porque esto es lo que usan los calvinistas, ¿para qué? Para darle fundamento a su doctrina. Por eso es que el autor te está diciendo, es imposible que tú recibas el Espíritu, goces de las cosas de Dios, goces de los dones y vuelvas otra vez al judaísmo. Prácticamente. Y tiene un estilo como de Pablo. Por eso es que yo siempre he dicho que es Apolo, porque esto aquí tiene un estilo como de Gálatas capítulo 3. Tiene un estilo como de Gálatas capítulo... Mira. Como de Gálatas capítulo 3. Como de Gálatas capítulo 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta que no sea del tema? Obviamente es mucho tema. Mucho tema. Es mucho tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque esto, obviamente, al yo hablar aprendo más. Y ustedes para escuchar aprenden. Y ustedes apostatar de la fe. Correcto. Pero dice el judaísmo. Es lo que está hablando ahí, dice judaísmo. Porque los hebreos, ese libro, esa epístola fue hecha para los hebreos. Para los hebreos. Y el autor tenía que haberse sabido completamente toda la cultura judía. Toda
la cultura judía. Gaby, ahorita puedo compartir un video de alguien hablando en lenguas casi todo el video y ser intérprete para que vean ejemplos. Sí, claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces cuando tú ves, vuelvo y digo, o sea, lenguas angelicales, cuando los ángeles bajaron y hablaron con Abraham, y hablaron con Lot, ellos tuvieron que hablar en lengua de ellos. Y prácticamente eso fue Arcadio. Cuando el ángel de Jehová, cuando el Yahweh Malek habló con Moisés, habló con Gedeón, habló con Josué, habló con Agar, pero Agar pues estaba en la época de Abraham, tuvieron que hablar en ese idioma que ellos estaban hablando. Y cuando fueron y hablaron con María, cuando el ángel Gabriel habló con María, tuvo que hablar en el lenguaje que ella hablaba. ¿Sabes? Y eso es poco a poco, pero vuelvo y digo, está el don de interpretación. ¿Sabes? Es que te digo, mira, yo te voy a enseñar. Mira toda la información que hay de ese tema, mira. Mira, es la información que hay de ese tema. Vamos a ver dónde es que empieza. Mira, la amplitud de dones espirituales. Mira todo lo que empieza. Mira todo esto, mira todo esto. Es que es demasiado de mucho. Yo traté de traerlo, yo traté de traerle lo, lo, lo esencial. Mira, aquí. Mira, esto está aquí. Aquí. Y seguimos. Aquí. 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 Era prácticamente hasta aquí. O sea, es mucho. Es demasiado de mucho, mucho, pero lo esencial son esos versículos que le di. Y entender que solamente hay lenguas humanas, lenguas angelicales. No hay un versículo de los 7.356 versículos del Nuevo Testamento que diga un dato que una persona habló con un ángel angelicalmente en su lenguaje o que un ángel habló con un hombre. No hay. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que vengo ahorita con un video para darle oportunidad a alguien para que se exprese. Pero lo más importante que yo pude explicar aquí, una de las cosas más importantes es el orden en las lenguas. Y ese Corintios capítulo 13, versículo 8, que hay muchas personas que dicen, hay muchas personas que dicen que el don de lengua se acabó. No. Cuando la ciencia se acabe, ¿cuándo va a pasar eso? Como le enseñé. Porque muchas personas dicen, no, que el don de lengua no existe. Mentira. Pablo lo que está diciendo es cuando se cese la ciencia. Cuando cese la ciencia, obviamente la ciencia va para encima todos los días. Cuando la ciencia cese es que las lenguas y las profecías van a acabar. ¿Cuándo va a pasar eso? Como yo le mostré. Aquí. Aquí. Lo último. Nada, aquí la mayoría modernos creen que fue Lucas el que escribió ese libro de Hebreo. Bueno, puede ser. Obviamente eso no es doctrina. De que si quiere fue Lucas o fue Apolo, Bernabé. Que Apolo sea el autor, ¿por qué el Apolo no puede ser el autor? Pero hay solo una especulación, no se sabe así en quién fue el autor, pero la mayoría de los historiadores creen que es Lucas. Para más detalles recomendamos leer la apología, historiadores Gary Habermas. Amén. Es un video que sale en YouTube, Profecía Terremoto para Chile. ¿Cuándo la profecía es cierta? ¿Cuándo la profecía es cierta? Muy sencillo, cuando se cumple. Cuando se cumple. Por eso es que tú puedes decirle a los adventistas que la doctrina de ellos es falsa. ¿Por qué? Porque la profeta de ella dijo que en 1883
al 1884 Jesús de Nazaret venía en 3 veces. Fallaron 3 fechas. No se cumplió la profecía, es falsa. Ahí tú lo puedes decir. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Disculpe, es mucha información, pero traté de darle lo más resumido posible. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. Zumba.